¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase adicional del curso Laravel 100% administrable. Bien, en este caso pues hemos recibido muchas solicitudes acerca de cómo publicar el proyecto en sí en un servidor web, y esto lo vamos a hacer simulando el proceso de subida y qué tenemos que tener en cuenta. Para esto lo que vamos a ver son tres puntos esenciales. Uno es preparar el proyecto en sí y subirlo. Luego vamos a tener que migrar la base de datos, esto quiere decir exportarla y luego importarla en el servidor. Para ello vamos a crear la base de datos y hacer una serie de configuraciones. Y finalmente vamos a desplegar el proyecto en sí. Bien, vayamos de frente entonces a ver este proceso. Como ven, tenemos un dominio. Esto quiere decir que necesitan sí o sí un hosting y un dominio, y eso deben adquirirlo. Generalmente se llama alquilar a varios, bueno, existen varias empresas que ofrecen este tipo de servicio y que es uno de los más comunes. Básicamente es un hosting compartido en sí, entonces es allí donde vamos a colocar nuestro proyecto desarrollado en Laravel. Yo tengo un dominio que por ahora es temporal y se llama, bueno, está asociado a aptivaweb.com, y vamos a ingresar al servidor web. Entonces la forma de acceder normalmente es cPanel, ¿no? Esto nos redirige a una nueva ruta que es bueno, la que estamos viendo. Aquí debemos colocar, digamos, nuestras credenciales, que generalmente te las envían a tu correo electrónico y tú puedas acceder. Una vez que hemos accedido, lo que tenemos es el servidor web en sí. Bueno, lo vamos a dejar allí y vamos a ir de frente, digamos, a ver nuestro proyecto. Vamos a preparar nuestro proyecto web. Aquí lo tenemos. Lo que necesitamos saber es básicamente tener en cuenta lo siguiente, independientemente del el proyecto en sí. Que en este caso estamos trabajando con Laravel, con PHP 7.3 y 8.0. Eso debe estar reflejado en el servidor web, si no, no va a funcionar, o al menos vamos a tener problemas de compatibilidad. Y finalmente tenemos que saber que estamos trabajando con el framework 8.12 en este caso. A este punto ya existe la versión 8.4 o algo así. No hay problema mientras esté dentro de 8.0, dentro de la versión 8, ¿no? Dicho esto, entonces, ¿qué más necesitamos? Pues necesitamos hacer cambios en el archivo de configuración .env, en el cual tenemos, por ejemplo, localhost. O empecemos de arriba. Esta de acá, app-debug igual true. Esto quiere decir que siempre se van a mostrar los errores que probablemente nosotros no hayamos contemplado en el servidor web. Es decir, uno entra a la página web, un usuario cualquiera, y por A o B coloca una dirección cualquiera y probablemente no esté controlado. Entonces se van a mostrar algunos errores, y esos errores muestran cierta información del servidor, y eso no sería conveniente. Obviamente que en proyectos pequeños como en este no va a ser tan relevante, pero en proyectos mucho más grandes pues sí, no deben tener el control. Y para esto pues nosotros esto lo vamos a colocar, o se coloca normalmente en false. Lo siguiente, tenemos que tener en cuenta cómo va a trabajar nuestra página web, es decir, cómo va a acceder el usuario. Entonces nosotros digamos que queremos que solamente acceda por certificado de seguridad, entonces que tenga SSL, HTTPS. Aquí tiene que ir el nombre de dominio, entonces nuestro dominio es, en este caso, aptivaweb.com. Luego tenemos que establecer nuestra base de datos. Para esto vamos a ir creando nuestra base de datos, entonces. O esto podemos cambiarlo arriba. Lo vamos a dejar tal como está y lo podemos subir también, no hay problema. Y esas serían las configuraciones necesarias. Obviamente hay mucho más, por ejemplo, me parece que aquí ya lo hemos hecho, pero de todas maneras vamos a revisar el archivo config app.php, minimizar esto, esto de acá también. Y como ven, aquí tenemos algunas variables. Por ejemplo, esta de acá la pueden cambiar. No es tan necesario porque ya lo hemos hecho en el archivo .env. Pero sí deberíamos ver el tema de idioma. Creo que sí lo hicimos, está en español. Y eso es suficiente ya. Bien, entonces me parece que con esto ya podríamos subirlo. Para subirlo, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es lo siguiente. Debemos abrir nuestro proyecto. Y debemos, digamos, comprimirlo. Copian todo
Es más, esta carpeta test no es necesaria y algunas otras carpetas, pero en este caso lo vamos a hacer todo, tal como está, tal como lo están viendo. Y le doy, bueno, comprimir, añadir al archivo en este caso, y de preferencia que sea en formato zip, es recomendable. Y le damos a aceptar. Obviamente esto va a tomar un pequeño tiempo para comprimirlo. Luego de, bueno, comprimirlo, tenemos el siguiente archivo, artesanías, y en este caso tiene 14 megas aproximadamente. Esto depende de la cantidad de archivos que tengan y obviamente de las imágenes que tengan en la carpeta pública. Bien, hecho esto, entonces ahora nos vamos a nuestro proyecto, es decir, aquí, y lo que vamos a hacer es subir ya nuestros archivos. Entonces le damos aquí a administrador. En este caso yo tengo un servidor digamos con ciertas características donde digamos se debería mostrar de la siguiente manera. A ustedes cuando lo tengan generalmente va a estar así, y si no, no ven este tipo de directorio, generalmente pues tendrían que ingresar a la carpeta public y ingresar acá. Yo tengo ciertos problemas con este servidor. Eso depende de cada servidor, no todos son iguales, no todos tienen la misma configuración, se podría decir, pero generalmente se muestra de esta manera. Dentro de la carpeta public, así como están aquí, siempre ubíquense allí. Lo que van a hacer es cargar este archivo. ¿Y cómo lo cargan? Pues aquí le damos en cargar simplemente. También pueden utilizar FTP, pero en este caso yo simplemente lo voy a hacer directamente con el cPanel, con el gestor del cPanel. Y le doy a seleccionar. Obviamente aquí pues yo voy a buscar el proyecto en sí, que lo tengo comprimido dentro de artesanías. Y acá está. Entonces le doy a abrir. Ahora fíjense que de determinados servidores depende de la digamos configuración, no te permite subir ciertos archivos. Entonces ustedes tendrían que identificar qué archivos no te permite subir y luego subirlos uno a uno. Y ya lo tenemos. Bueno, tenemos que actualizar esto. Bien, y nos debe quedar de esta manera. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es digamos extraer aquí todo el proyecto. Y ya está. Entonces ya lo tenemos, digamos, de alguna manera extraído. Obviamente ustedes pueden borrar este archivo si desean, o dejar esa copia de repente con alguna fecha, ¿no? Bien, una vez hecho esto, entonces esto no quiere decir que ya se va a lanzar nuestro servidor. Vamos a tener problemas aún. Es que lo que nos falta es, digamos, exportar o migrar la base de datos. Para ello nosotros debemos dirigirnos al exam, donde está nuestra base de datos artesanías, y lo que vamos a hacer es exportar. Le damos aquí simplemente y le damos continuar. Bueno, nos pide dónde guardarlo. Yo lo voy a dejar en descargas y le doy guardar. Y fíjense, tiene el nombre de artesanías.sql. Una vez hecho esto, entonces nos vamos ahora a digamos nuestro cPanel, exactamente donde estamos viendo, y lo que vamos a hacer es crear una base de datos. Nos vamos a base de datos MySQL, y lo que vamos a hacer es crear las credenciales para esta base de datos. Entonces simplemente yo lo voy a colocar aquí, prueba, crear. Una vez que hemos creado la base de datos, tenemos que crear el usuario que va a manejar esa base de datos. Yo le voy a colocar usu simplemente, algo sencillo. Obviamente esto es temporal. Y una contraseña. Aquí tenemos que tener algo en cuenta. A veces le ponen numeral, o sea, van a encontrar digamos un carácter del numeral o michi o hashtag, o sea, puedan identificarlo. Es decir, eso no debería colocarse porque el archivo .em tiene problemas con eso. Eso lo digo por experiencia, o al menos en algunas versiones he notado eso. Si ven eso, entonces traten de generar una nueva contraseña. Yo simplemente voy a copiarlo y usar contraseña le voy a dar, ¿no?
Obviamente esto ustedes lo deben respaldar, digamos, en un lugar. Deben copiarlo en un blog de notas o algo así. Una vez hecho esto, entonces lo único que hemos hecho es crear la base de datos y crear el usuario. Bueno, aquí le doy crear el usuario y listo, ya está. Ok. Ahora debemos relacionar ese usuario o esa base de datos con ese usuario. Entonces nos vamos más abajo y nos dice añadir usuarios a la base de datos. Elegimos entonces uso y elegimos prueba. Entonces le doy simplemente aquí añadir. Acá ustedes pueden determinar digamos, qué privilegios puede tener ese usuario con respecto a esa base de datos. Yo generalmente le coloco aquí. Obviamente en proyectos mucho más grandes ustedes tienen que tener en cuenta exactamente qué puede hacer ese usuario. Hacer cambios, ok, y le damos volver. Hasta este punto lo único que hemos hecho es hemos creado la base de datos y está en blanco. Pero lo que nos falta ahora es, digamos, migrar nuestra base de datos Artesanía SQL a esa base de datos. Regresamos entonces al cPanel y lo que vamos a hacer es ingresar a base de datos y a phpMyAdmin. Le damos clic aquí. Esto nos va a redireccionar a un lugar. Puede demorar un poquito dependiendo de su velocidad de internet. Una vez aquí, lo que yo voy a hacer es ingresar a la base de datos prueba. Y es aquí donde podemos importar esta base de datos que hemos exportado de el localhost de Exam básicamente. Yo lo puedo arrastrar. Ustedes pueden buscarlo si desean también. De las dos maneras es válido. Esto obviamente va a demorar un poco dependiendo de los recursos de su servidor. En este caso yo tengo un servidor bastante básico, es por ello que tiene ciertas limitantes. Bien, nos sale que ha sido subido con éxito y ya está. Minimizamos y le damos a este lugar y tenemos nuestro proyecto. Fíjense que en algunas ocasiones le cambia, digamos, los archivos. Me refiero a las relaciones. En este caso está bien. Fíjense en todas las tablas, en algunas ocasiones no se importan correctamente y solamente tiene pues que cambiarles a auto-increment o incluso verificar si realmente se ha importado las relaciones completas. Eso me ha sucedido, lo hablo por experiencia. Bien, una vez que ya tenemos nuestra base de datos configurada y todo ello, lo que debemos hacer el siguiente paso es básicamente pues configurar nuestro archivo de configuración, valga la redundancia. Es decir, ingresamos a emp, bueno, aquí vamos a recargar, me parece que estoy en otro lugar, actualizar le doy, ok, aquí seleccionamos este archivo, le damos anti-click, editar. ¿Por qué? Porque tenemos que asociar nuestra base de datos. Entonces, si se fijan bien, en este caso, por ejemplo, donde está, a ver, quiero ver la base de datos. Nuestra base de datos tiene, le hemos puesto prueba, pero sin embargo, tiene el nombre del dominio, o parte del dominio. Y eso lo hace cada servidor. O sea, cada servidor es distinto. Entonces, simplemente aquí le doy. Y el usuario, si se han fijado, tiene activa uso. Entonces muy parecido. Bien. Y obviamente la contraseña que ustedes ya han guardado. En este caso yo también la guardé en un blog de notas y lo que hago es pegarla. Y eso es todo. Entonces ya está en false. Si tenemos algún problema, aquí lo que debemos hacer es colocarlo en true. En todo caso yo lo voy a colocar en true para ver qué errores me puede saltar. Y luego una vez que esté todo subsanado, tengo que guardarlo o cambiar a false, ¿no? Entonces le doy guardar y cerrar. Ok. ¿Qué más necesito hacer aquí? Lo que se necesita en este tipo de servidores es configurar un archivo htaccess, .htaccess, así. Entonces, esto por default no lo tienen, algunos de repente lo tienen, pero lo que debemos hacer es crear un nuevo archivo. ¿Y cómo lo creamos? Aquí básicamente podemos hacerlo en el servidor, pero acá también se puede hacer. Simplemente yo estoy ubicado aquí, le doy más y me dice qué es lo que voy a hacer. Entonces, .htaccess
access. Como están viendo, le damos crear y ya está. Entonces, en este caso lo tenemos en blanco, le doy editar, edit, y el código exactamente que debe ir allí es el siguiente. Tal como está. Puede haber otras configuraciones para, digamos, agilizar la caché y todo ello, pero este es el más básico que necesitamos por ahora. Le damos guardar cambios y cerrar. Bien, con esto ya se podría decir que podemos desplegar nuestro proyecto. Entonces, para ello simplemente nos dirigimos al dominio y le ponemos ActivaWeb y ya está. ¿Qué nos está indicando ahora? Nos está diciendo que tiene algunos problemas. Para solucionar esto, lo que debemos hacer es básicamente verificar nuestra versión de PHP. Es así de sencillo. Entonces, para eso vamos a nuestro servidor, regresamos a la raíz principal y nos dirigimos a PHP. A ver, creo que está aquí. No. Software. Aquí. Administrador multi-PHP. Le damos aquí. Y como ven, está en la versión 7.1. Y si nos fijamos en nuestro proyecto, estamos con la versión 7.3. Entonces es muy probable que esta sea la incompatibilidad. Para esto lo que vamos a hacer es seleccionar el dominio, luego la versión 7.3 y le damos aplicar. Esperemos que esta sea la solución. En todo caso, lo que vamos a hacer es recargar nuevamente esta página. Y como ven, ya está. Ahora lo que nos dice en este caso es que existe un problema de permisos en este archivo. Y esto está ubicado en storage. Cabe resaltar que esto es un problema, digamos, distinto de cada servidor. Me refiero que a mi servidor, o en este caso el servidor que me han proveído, tiene ciertas restricciones en cuanto a permisos. Entonces yo debo darle exactamente los permisos para acceder a ciertas carpetas. Entonces, en algunas ocasiones ustedes no van a encontrar este tipo de problemas. Pues lo que yo debo hacer básicamente es ingresar a ese archivo de configuración, o lo tenemos creado por aquí, acá está, storage, la carpeta log, y puedo darle permisos, me parece, a todititas. Podría hacerlo, no creo que haya problemas. En todo caso, aquí podemos cambiar los permisos, cambiar permisos, y le doy aquí. Obviamente esto en proyectos pequeños no va a haber problemas, pero en proyectos más grandes sí tendrían que tener algún tipo de seguridad. Ahora le doy simplemente actualizar. Y como ven, tengo problemas ahora en un siguiente archivo que es en sesiones. Storage Framework Sessions. Entonces le voy a dar permisos a toda la carpeta Sessions, básicamente. Para esto nos dirigimos aquí, regresamos, Frameworks Sessions. Change permisos. Ya está. Y le damos a actualizar. Views. Continuamos entonces. Frameworks Views, acá está. Obviamente no podemos borrarlo, no deberíamos borrarlo porque Laravel lleva, digamos, como un sistema de registro. Y deberíamos dejarlo tal como está. Le damos a actualizar. Y ya está. Bien, entonces acá nos dice que no es un sistema seguro. En todo caso, les voy a dejar un enlace para que ustedes vean cómo redirigir a unas rutas de seguridad, o mejor dicho, a un certificado de seguridad, o sea, que tenga HTTPS para que ustedes puedan acceder siempre desde allí. En este caso puede acceder de las dos maneras, pero si van a hacer posicionamiento web, sería conveniente que solamente ingrese en este caso de HTTPS. Bien, como ven, ya tenemos nuestro proyecto. Si por A o B tienen algún problema, pues se les va a mostrar porque está activado, digamos, la regla de back en el archivo .env.
Yo voy a seguir probando a ver si encuentro algo. Me parece que no, todo está ok. Y bien, entonces me parece que ya nuestro proyecto está arriba. Tengan en cuenta que al grabar este video solamente es algo temporal. Esto obviamente no va a estar aquí. Dicho esto, entonces lo que debemos hacer es los siguientes cambios. Me pasé. Aquí. Cambiar esto de acá. Edit. Y como le decía, acá le colocamos en Control Z, acá. App debug. En True. Y le damos guardar. Bien, entonces el proyecto está subido. Bueno, ya se cierran las sesiones y todo el tema de seguridad que ustedes tengan. Bien, me parece que ahí lo podemos dejar. Ya vemos nuestro proyecto. Ahora, si ustedes quieren hacer algún cambio, por ejemplo, en este caso, digamos que, no sé, aumentar una nueva página y todo ello, pueden hacerlo en la versión localhost, es decir, aquí, exactamente. Una vez que esté hecho, simplemente subir esos archivos. Es decir, de repente solamente trabajaba con un controlador, una vista y de repente agregar una ruta. Entonces van a subir solamente esos archivos. Pero ¿qué pasa cuando trabajan, digamos, con ya integran paquetes? Entonces para eso tendrían que subir casi completo todo el proyecto. Y más que todo el archivo vendor. Porque aquí o la carpeta vendor. Porque aquí tenemos muchas configuraciones que necesita Laravel para trabajar. Tengan en cuenta que Artisan no se ejecuta digamos en el servidor web. Nunca se va a ejecutar. O al menos en este caso no está configurado para ejecutarse allí. Entonces todos esos cambios los tienen que hacer en modo localhost y de ahí subirlos al servidor web. Bien, entonces nos vemos hasta un próximo video. Espero que les sea de bastante ayuda este último video.